Propiedad intelectual en imagen con Héctor González Berlanga. Seguimos en Negocios en Imagen y saludamos con mucho gusto a Héctor González Berlanga. ¿Cómo estás, querido Héctor? ¿Qué tal, mi querido Darío? Muy buenas tardes al auditorio. Te oigo con la voz aguardientosa. Espero que sean los mezcales y no un síntoma de Omicron. No, es que aquí Omicron. los pingüinos nos están agarrando a cachetadas. Se está ¿Cuáles peleando con las perras en el pingüinos? jardín. Si no hace tanto frío. Frío la semana pasada. Eso sí, ni hablar. Ni hablar del peluquín. ¿De qué vamos Pues a mira, platicar? como lo hemos comentado en varias ocasiones, mi querido Darío, en este espacio, los NFTs llegaron para quedarse y eventualmente se van a convertir en un commodity, pero no en el sentido tradicional de la palabra. Mira, los commodities se definen como todo bien tangible que se puede comerciar, comprar o vender, que por lo general son utilizados como insumos en la fabricación de productos y de otros productos más refinados. En palabras más sencillas, los commodities son productos que por lo general se comercializan como un producto esencial. Es complicado definir en concreto lo que son los NFTs, ya que son una combinación de lo tangible y lo intangible, que al no existir una categoría expresa de la clasificación dentro de la legislación de propiedad intelectual, bien puede ser protegidos como marca y también como un programa de cómputo, como una obra literaria e inclusive como personajes de caricaturización. Como creación de un autor, la legislación del derecho de autor le reconoce una relación simbiótica que existe entre el autor y su obra. Y de acuerdo con la ley mexicana, la protección que la propia ley le concede a sus creadores es desde el momento en que son fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, del destino o del modo de expresión de la obra en sí. Esto quiere decir que para obtener la protección que la ley le otorga al autor, no es necesario obtener un registro, como es el caso de las marcas, sino simplemente plasmar la obra en un elemento material. Y es por esta razón que es recomendable que la obra sea inscrita en el registro público del derecho de autor. Pero el problema surge porque, debido a que los efectos de la inscripción de las obras en el registro del derecho de autor son declarativos y no constitutivos de derechos. En otras palabras, en todo momento admiten prueba en contrario, de tal manera que cualquiera que pueda probar que creó una obra antes de quien se la está adjudicando, pues será considerado como el creador de la misma. A diferencia del caso de las marcas, no aplica el concepto de derechos adquiridos, que se va dando con el paso del tiempo, y en caso de que el interesado no la ejerza en ese tiempo que la propia ley le otorga, pues la perderá. Considerando a los NFTs como una obra que refleja el temperamento, los recuerdos, la visión de hechos e inclusive resultados de sus investigaciones, es que son obras únicas e irrepetibles, independientemente del campo de aplicación de la misma, es decir, si va a ser aplicada para el arte, para la literatura o para la ciencia. Varios radioescuchas, a raíz del comentario que hice en este espacio la semana pasada de los NFTs del guión de Tarantino de la película de Pulp Fiction, me preguntaron, bueno, ¿qué compro cuando adquiero un NFT? Y la verdad es que es una pregunta muy interesante, ya que en estricta teoría, pues no están adquiriendo nada. Y no están adquiriendo nada porque no adquieren el soporte material en el que se encuentra contenido el NFT, ya que físicamente no les entrega nada, como sería el caso de un cuadro de un autor reconocido o los planos de una casa diseñada por un arquitecto famoso, que además de la obra adquiere el elemento material en el que está plasmado. En el caso de los cuadros, que son un ejemplo clarísimo de la inmaterialidad de la obra, ya que ser poseedor del elemento que contiene la obra no le da derecho a modificarla, ni mucho menos a mutilarla a su poseedor. Tampoco le da el derecho de explotar la obra de otra forma, como podría ser el caso de la venta de camisetas con la reproducción del cuadro, a menos de que el autor expresamente le haya dado permiso de hacerlo. Es un tema de mucha controversia que sucede con mucha frecuencia en obras de artistas como por ejemplo Van Gogh, que no está claro a quién le corresponderían las regalías por la venta de camisetas y demás artículos promocionales. En el caso de los NFTs, lo que se está adquiriendo son claves de acceso para poder ver, para poder tener acceso a este NFT de que se trate, el cual puede estar almacenado en un disco duro de alguna computadora localizada en sepa Dios qué lugar. O bien puede estar contenido en un USB, en un disco compacto, en un CD, que no podrá ser accesible a quien no tenga las claves de acceso, pero no existe un elemento material específico que lo contenga. Tampoco están adquiriendo los derechos morales de la obra, porque el derecho moral reconoce al autor como único, primigenio y perpetuo titular de la obra.
Los derechos morales son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e inembargables. De tal suerte que ni el dueño del NFT ni sus herederos en ningún momento podrá considerarse como autor de la obra. Al igual que pasa con los cuadros de Picasso, que los lienzos, los lugares en donde están plasmadas, son simplemente dueños del lienzo en lo que se plasmó la obra. Es lo único que adquieren. Lo que sí se está adquiriendo con los NFTs son los derechos patrimoniales para su intercambio con otros coleccionistas o con otras personas. En estricta teoría, los derechos patrimoniales de las obras tampoco son embargables, pero lo que sí es embargable es el producto de la explotación de la obra. Y justamente por esta subjetividad que tienen hasta ahora los NFTs, es que no es posible determinar claramente la parte que utilice de la obra de que se trate sin afectar los derechos morales y patrimoniales del autor. Sé que no contesté la pregunta del escucha. Mira, como por lo pronto es jueves social y en vista de que no me da el cerebro para contestar en concreto qué compro cuando adquiero un NFT, pues mira, me voy a empujar unos mezcales a ver si las musas me iluminan. Pero pues pensándolo bien, las musas también son inmateriales, entonces, pues mira, nomás me voy a echar los mezcales, mi querido Darío. Pues provecho, mi querido Héctor González Berlanga, para que te module bien tu voz. Sí, ¿verdad? Porque sí la traigo, Sí, ya me oí que la traigo rasposa. sí te oyes ahí, espero que no sea nada más que una simple raspadura de garganta. Sí, son los hielos del refresco. Bueno, órale pues. Gracias por el Buen fin de comentario. semana. Igualmente, Abrazo, Darío. otro para ti.